Vamos a conversar con la Secretaria de Salud, con Diana Otero, a quien, bueno, le damos la bienvenida nuevamente. Diana, ahora te tenemos persona a persona, cara a cara, a 2 metros de distancia. Pero bueno, dejamos la conferencia de lado justamente como para entablar esta conversación con vos y bueno, que me cuentes a ver qué pasó el fin de semana. Dieron 2 positivos en Adolfo Alsina. ¿Está bien así? 2 positivos en Adolfo Alsina. Hola, ¿cómo están? Bueno, tuvimos 2 casos confirmados que fue atendido por el personal de salud de Villa Masa. Sí. Y lo teníamos internado en el hospital de Villa Masa para seguimiento y hasta tener el resultado. Y sí, fueron 2 casos confirmados. Bien. Este matrimonio, porque es un matrimonio, ellos están viviendo en el campo, en Masa. ¿Cómo es, Diana? Como para entablar, como para ubicar y después, bueno, llegar a lo que te vamos a comentar, ¿no? Bien, esta familia trabaja en un campo en Villa Masa. Sí. Y bueno, también trabaja en Pellegrini. ¿Sí? Bien. ¿Tienen el domicilio? Ellos son, en claro, Pellegrini. ellos son de Pellegrini y por una cuestión laboral estaban trabajando en un campo de Villa Masa. Bien. A nosotros nos alerta el sistema de salud desde Pellegrini porque familia de esta familia se comunican con la Secretaría de Salud de Pellegrini que tenían la sospecha de que tenían síntomas compatibles con la enfermedad de coronavirus. Ajá. O sea que la gente, los familiares de Pellegrini llamaron a Pellegrini diciéndoles que los que estaban de Pellegrini en Masa tenían síntomas. ¿Y por qué no llamó el matrimonio este? o no te entendí. No importa. La cuestión que se comunica con nosotros el sistema de salud de Pellegrini por la ubicación para que tengamos la ubicación del campo y podamos hacer la asistencia a la familia, porque no se podían comunicar telefónicamente tampoco. Entonces el equipo de salud de Villa Masa va hacia la localización del campo y ahí asiste y evalúa a los pacientes. Y se decide, estaban bien clínicamente, pero para un seguimiento y por no tenían accesibilidad, no tenían medio de transporte, se los decide traer para internarlos y estudiarlos. Ajá. Pero ahí en el momento de tener contacto, que tenían fiebre, algo, Sí, tenían... los pacientes tenían síntomas compatibles con la enfermedad, fiebre, un estado gripal y aparte pérdida de olfato y pérdida de gusto. ¿Sí? Así que bueno, se los interna en el hospital para su seguimiento y para su estudio. Y a las 24 horas tuvimos el resultado positivo. Y estuvimos trabajando en forma conjunta con la Secretaría de Salud de Pellegrini para la parte fundamental y clave en esto, que es el bloqueo de los contactos de los casos. Siempre que nosotros tenemos un caso sospechoso, se trabaja por una parte con los pacientes para brindarles una atención de calidad. Y otra parte pero muy importante en todo esto, por la alta contagiosidad que tiene el virus, es bloquear a los contactos del probable caso. Claro. No esperamos hacer los bloqueos de los contactos. Una vez que se tiene el resultado positivo, en este caso. Es caso sospechoso. Aislamiento. Claro, exactamente. Caso probable, se hace el tratamiento, el aislamiento del caso y todos sus contactos estrechos. ¿Qué es contacto estrecho? Es persona que estuvo más de 15 minutos en contacto con la persona probable. Sí. Y bueno, sin medidas de distanciamiento y o sin sea, cuidado. este matrimonio estaba en el campo, el contacto directo que tuvo fue con su familia. Su núcleo familiar. ¿Había tenido contacto con gente de Masa? ¿O es la gente que estaba en el campo? En el campo, exactamente, y que nosotros en este momento tenemos el bloqueo de todos esos contactos. Nosotros hacemos el bloqueo de los contactos estrechos, que sería su núcleo familiar en este caso, y después hacemos de contactos que se definen como estrechos
los contactos de esos contactos. Ahí está. Entonces, la idea de bloquear y generar un aislamiento rápido es el contacto estrecho y el primer contacto de ese segundo contacto, ¿no? Sí. Que no tiene ni síntomas ni nada, pero solo el antecedente Por de el haber solo estado en hecho de haber contacto. estado más de 15 minutos hablando o lo que fuere. O lo que fuere, O sea, tenés que estar exactamente. hablando, no es porque te vayas a cruzar, tampoco es una No, cuestión de no, loco, no. de ahora No. te vas a saludar con uno y no, ya Bien. sos... Y otra de las cosas importantes es, nosotros sabemos desde que empieza el síntoma del día 1, hay posibilidades de que esa persona haya contagiado 3 días para atrás. Claro. Entonces, cuando Diana, empezamos... ellos habían viajado ya a Pellegrini, o sea, para saber si el contagio venía de otro lugar... Esta familia trabaja también en Pellegrini. Entonces, y todos sus contactos de familia y demás están en la localidad de Pellegrini. Bien, claro. Esto lo pregunto más porque debe ser importante conocer si ellos viajaron y se contagiaron allá o si hay, o sea, para buscar el contacto cero, porque es diferente decir fueron a Pellegrini o a donde fuere, Sí. se contagiaron allá, a decir se contagiaron en masa y no se sabe de dónde vino la cuestión. El contagio probable es con los focos Con que tiene Pellegrini, justo 10 días para atrás en Pellegrini se desencadenan todos los contactos que tuvieron por un contacto que era un transportista. Claro, y de ahí que se sumaron casos en Catriló, ¿no? No sé si uno no puede, uno va armando el árbol epidemiológico haciendo probabilidades que en realidad no las tenés a ciencia cierta cuáles son las probabilidades. Obvio, pero bueno, sacás cuenta. Eso de que habían estado en un campo, en una fiesta o yerra o algo de eso. No es, y después se mezclan Viste, todas las historias. no hables de gusto. Esta familia trabajaba en este campo de Villamasa, por cuestiones laborales también se desempeñaban en Pellegrini y esa es la cuestión. Nos va a pasar a todos, o sea, tenemos la probabilidad todos. Sí, Estela y no sé cómo se llama el marido, pero están bien. Ellos están muy bien, están en este momento en un aislamiento domiciliario en la localidad de Pellegrini. Ni siquiera están en el hospital. No están internados desde ayer, ya están en tratamiento domiciliario y en seguimiento telefónico como se hacen los dispositivos y los seguimientos a los pacientes que hacen los tratamientos domiciliarios. Claro. Así que están muy bien. Genial. Lo que no me queda claro, también a modo de aclarar, es por qué lo computa Pellegrini y no Adolfo Alsina. Bien, en realidad a nosotros nos llama la Secretaría de Salud de Pellegrini y acudimos a hacer a evaluar a los pacientes y a hacer todo el tratamiento. Y cuando la asistencia. la asistencia y cuando hay una comunicación para cuando le confirmo que los casos dieron positivos por múltiples cuestiones, desde familias hasta un montón de... Claro, eso tiene que ver también con el domicilio que tengan ellos. Sí, ellos tienen domicilio en Pellegrini, pero más allá de eso hay todo un contexto, no es una sola cosa. Claro, está bien. Son múltiples cosas. Te cuento y te digo por qué te pregunto esto, porque justo con este caso surge que si fuera por la dirección que aparece en el documento, Adolfo Alsina ya podría haber tenido por lo menos 2 casos hace un tiempo. ¿Te acordás cuando no sé qué chico o una parejita que es de acá de Carué, que no está viviendo acá, no sé si están en Buenos Aires o La Plata? Eso no es importante. No, pero sí en el hecho de seguir en la misma fase o de tratar de seguir aumentando en fases. Sí, para pasar de una fase a otra hay que multiplicar los casos, que en este momento estamos en 0, entonces se hace un parate hasta observar cómo es toda la ramificación del caso. Claro. Por eso en esto es fundamental lo que nosotros decimos el bloqueo del trabajo, que hace el dispositivo de la Secretaría de Salud, donde hay mucha gente trabajando.
al llamado y detectando contactos de contactos, es fundamental para evitar la contagiosidad y que esto siga pasándose. ¿Sí? Entonces, en realidad eso es lo importante. Claro. Por ejemplo, Coronel Suárez, ¿no? Coronel Suárez tuvo los casos confirmados que eran personas que estaban en aislamiento preventivo y obligatorio por regresar de una ciudad con circulación viral que era Buenos Aires. Entonces era una familia de 9 integrantes que estaban todos cumpliendo con el aislamiento como correspondía. El aislamiento se hace por 14 días porque nosotros sabemos que la probabilidad de empezar a presentar los síntomas es entre el día 2 y el día 14. Sí. Esta familia presentó 3 de los integrantes de esa familia el día 12, claro, los síntomas. Ya casi estaban terminando el aislamiento y presentaron los síntomas. Claro. ¿Se tienen que comer otros 14 días? Sí, después se hace todo un seguimiento hasta que haya 0 probabilidad de que ese virus pueda seguir contagiando, ¿no? Que también hay muchos protocolos y ahora se deja desde, no sé, se los evalúa clínicamente, hay todos protocolos en salud para ver si se rehisopa, no se rehisopa, cómo se siguen los pacientes. Perfecto. Pero bueno, esa familia, Coronel Suárez tuvo sus casos positivos, siguió en fase 5 porque estaba bloqueado. Claro. Sí, el tema es cuando no se puede o no se hace ese bloqueo o no se puede hacer, porque cuando empieza a haber circulación es como medio... o cuando te aparece un caso positivo que no y no sabes de dónde. De dónde. Exacto. Y el vínculo y buscas, Claro. y por más que... Por eso te decía la importancia de qué pasó en masa, ¿es el 0 o viajó y, ¿entendés? Que eso está bueno.